Esto es Imagen Empresarial. Recientemente se han hablado en este arranque de administración de distintas obras emblemáticas que está impulsando este gobierno, además del objetivo de construir 1 millón de viviendas durante el sexenio. Y le agradezco mucho a Luis Méndez Jaled, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que nos tome la llamada. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por madrugar con nosotros, Luis. Y bueno, preguntarte cómo observa la CEMIC este plan que se presentó, 1 millón de viviendas. No está del todo claro. Ahí en el Infonavit pues dicen que van a tener una constructora propia, pero cuando le preguntaron a la presidenta dijo que puede ser la constructora, pueden comprar los materiales o hacerlo como ocurre, que es pues a través de las desarrolladoras de vivienda. ¿Cómo lo ves? Bueno, respecto al plan, Rodrigo, compartimos plenamente el propósito de nuestra presidenta de incrementar la oferta de vivienda para las trabajadoras, especialmente para los segmentos de menores ingresos. Hay que tomar en cuenta, Rodrigo, que la vivienda es un motor económico y un derecho humano, pero en nuestro país millones de personas hoy no viven en una vivienda digna y segura. Más del 70% de las viviendas hoy son informales. Hay que agregar que aproximadamente el 57% o 58% de la población activa no son afiliadas a estos organismos nacionales de vivienda y no cuentan con acceso a la misma bajo estos mecanismos. Respecto a lo que ha comentado nuestra presidenta, con el mayor respeto, nosotros como institución manifestamos que el asignar funciones a Infonavit de construcción directa de viviendas no constituye la alternativa más viable para ampliar esta oferta de vivienda social. Y por algunas razones, entre ellas, pues la especialización, es decir, Infonavit cuenta con un perfil muy adecuado para la gestión de asuntos administrativos y financieros, inclusive jurídicos, pero bueno, no está capacitado para asumir funciones propias de la construcción de vivienda. El tema de vulnerar un poco la competencia, la construcción directa de vivienda por Infonavit quita al trabajador la libertad de elegir entre diversas opciones de vivienda y bueno, la afectación que pudiese darse a más de las 7,000 empresas que hoy construyen vivienda en nuestro país, contemplando entre ellas desarrolladoras. Pues todo esto nos da un marco un poco complejo y hay, Rodrigo, un antecedente en años anteriores de construcción de vivienda por Infonavit que no tuvo buenos resultados. Lo que sí tenemos claro, creo que tanto la Cámara de la Construcción como hoy día el gobierno, es la real necesidad y el déficit que hay de vivienda, de más de 1 millón de viviendas nuevas y de otros 8 millones con rezago que requieren de un mantenimiento y de reparaciones urgentes. Entonces, de manera integral, creemos que es una muy buena alternativa el construir esta cantidad de viviendas, más sin embargo, pues esa es nuestra opinión al respecto a una gran constructora que pudiese definir Infonavit. Luis, y en lo referente al presupuesto, porque por ejemplo, del lado del Infonavit son 288 millones de pesos para 500,000 de viviendas, pues eso te da, si no le pones costos de administración, dispersiones, etcétera, pues 536,000 pesos por unidad. No estoy seguro que se pueden construir unidades de 576,000 pesos, o en el caso, digamos, del millón, es un presupuesto de 600,000 millones de pesos, pues 600,000 pesos por unidad. ¿Cómo evaluar los precios? Bueno, entre el gran rezago que hay de vivienda, otro de los grandes retos es uno de ellos que platicar el 70% hoy de la población recibe de 2 salarios mínimos a menos y sin subsidios se ha complicado mucho el acceso a la vivienda y más demanda que la misma oferta por estos planteamientos que comenta respecto al precio. Entonces, uno de los grandes retos es voltear a ver este sistema de oferta y demanda para las personas que tienen menos ingresos y bueno, abatir más cada vez con tecnologías los costos y bueno, otro de los grandes retos es el tema de lo que te decía de la reparación y el mantenimiento. 6 o casi 7 de cada 10 viviendas
se encuentran en muy malas condiciones. Hoy en día existen 35 millones de viviendas particulares, pero también hay 8 millones abandonadas por el tema de políticas erróneas que se dieron en otros años. Entonces existen varios retos, ¿no? Además de reducir el costo de las viviendas, que también tiene que transitar con una regulación que fomente el desarrollo de este mercado habitacional legal y con trámites simplificados. Prácticamente el 70-80% de hoy las viviendas son viviendas que se construyen de manera informal, entonces aunas a eso todo este gran problema que de manera integral debe irse resolviendo, ¿no? Sí, y creo que ahí diría algo sí positivo, pues es este afán de escriturar o buscar que 1 millón de viviendas se vayan regularizando, ¿no? Porque eso, bueno, pues sí que puede ser positivo, pero ya nos has descrito el tamaño del universo de lo que estamos hablando, lo que se requiere. Digamos, se ve que el diagnóstico está bien, pero pues la solución y el dinero pues no parece que uno alcancen, dos sea lo más correcto, sobre todo lo que mencionas, ¿no? Pues ya hemos visto en otros momentos al Infonavit construyendo, no parece, y además el presupuesto pues no parece tampoco ni siquiera suficiente para el objetivo planteado, y eso lo digo yo, no se ve claridad porque me llamó la atención cuando le preguntaron a la presidenta y decía, bueno, pues estamos evaluando. Si ya tienes presupuesto es difícil que estés evaluando, y luego han sido un poco contradictorios los mensajes, por ejemplo, de la titular de Sedato, etcétera. Ahora, en las otras obras, ¿cómo se ve? Sobre todo porque en el sexenio anterior, pues mucho estaba a cargo del ejército. En esta ocasión, ¿qué van sabiendo en términos de lo que se ha planteado, por ejemplo, en trenes y otras obras que se van a construir? Bueno, hay un diálogo permanente con el equipo de nuestra presidenta, específicamente con el director de infraestructura, es decir, con el secretario de infraestructura, con Jesús Esteva, y hay grandes retos. Nosotros estamos con una expectativa muy positiva por el plan de infraestructura, como bien lo comentas. Hoy en día hay tres temas específicos, es decir, la infraestructura hídrica, la infraestructura de energía y el tema de la logística, que corre por el tema de caminos, carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos, que de manera integral se empieza a construir respecto a la participación del ejército. Hoy día, que lo hemos venido comentando con todo el respeto, como vuelvo a hacer énfasis, es una institución muy digna, que su principal objetivo es cuidar la soberanía de nuestro país, la seguridad de los mexicanos, y en ese sentido, pues nosotros como constructores que hemos invertido en tiempo, en patrimonio y en especialización, pues a construir, y hemos entrado en pláticas para cada vez más dignificar nuestra profesión empresarial como constructores. Vemos con buenos ojos, y lo hemos dicho muy claro, no hay dinero que alcance. Hoy día la inversión pública requiere tal vez de 3 veces más en monto, y por el presupuesto, con los grandes retos que tiene de los gastos irreductibles, de los apoyos sociales, pues no hay otro camino más que invertir desde iniciativa privada en conjunto con consorcios, con fideicomisos, que vayan respondiendo principalmente a las necesidades de hoy en día, que hay grandes retos, Rodrigo, y uno de ellos es el nearshoring, y principalmente el ir aumentando la calidad de vida como un derecho en base a la infraestructura que necesitamos, ¿no? Sin duda coincido, Luis. Luis, te agradezco mucho la entrevista y por supuesto pues seguiremos hablando, uno de los sectores fundamentales que es el de la Cámara que tú encabezas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, y de nuevo a todas las personas que hoy se desvelaron junto contigo y conmigo. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC.